Hola hermanos, el día de hoy 3 de junio del 2024, es lunes de la novena semana del tiempo ordinario. Muy bien. Ay, semana 9 ya. Uy, no, es que el tiempo va rápido. En fin, hoy es día, memoria obligatoria, cuidado, es memoria obligatoria, la de Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Ok, esta es una historia de esas dolorosísimas, ¿no? En el África, en esa zona que se llama, cuidado porque fíjense, se llamaba Buganda, es una parte de lo que hoy en día es Uganda, ¿no? Pero Buganda. Pues ahí llegaron los padres blancos, así se les conocía por el hábito que utilizaban, no piensen que era por el color de la piel, ¿no? Sino por el hábito que utilizaban los padres blancos que habían sido fundados con una misión clarísima del cardenal Laviguerie, era el que había pues motivado a estos padres para que fueran misioneros en el África y entonces pues fueron a misionar al África y muchos pues se empezaron a convertir porque realmente su testimonio era muy, muy bello, ¿no? Y entonces resulta ser que había un rey que es Muamba II, de hecho, Muamba II, eh, que en un inicio, miren, de hecho él frecuentó en algún momento las catequesis, la formación de los padres blancos, pero es que lo que pasa es que en esa zona del África el tema de la homosexualidad, de los abusos en contra de niños y de jóvenes era pues lamentablemente muy, muy común, ¿no? Y pues resulta que había un prefecto ahí del palacio, se llamaba Mutasa, de hecho hoy en día es santo, también fue de los primeros martirizados. Bueno, si somos, o Mukasa, no Mutasa, Mukasa, Joseph Mukasa. Pues resulta ser que este Mukasa se opuso al rey cuando empezó el rey a hacer cosas, evidentemente porque intentó violar a un pequeñito y entonces lo mató. O sea, es una cosa cruel, ¿no? Pero ya ahí en el palacio, miren, habían estos mensajeros, eran niños que llevaban y traían información, ¿verdad? Y que hacían parte de la corte real, pero en muchos casos lamentablemente eran violados, pues vamos, era una cosa, es la pederastia ahí llevada de alguna manera. Carlos, cuando llega al palacio, cuando llega, miren, no sabemos exactamente cuándo nació Carlos, pues sabemos cuándo murió, porque muere el 3 de junio de 1886. Algunos dicen que él probablemente había nacido en 1860 y otros dicen 1865. O sea, indistintamente era un muchacho, ¿no? Era un joven así de, si nació en el 60, 20 y tantos años, de 26 años, si nació en el 65, 21 años. O sea, que dan de cuenta que estaba realmente, realmente joven. Y entonces, el rey Wanga II, primero a quien mató, y fíjense que Pablo VI hizo mención de ellos en el 64, cuando la canonización de Carlos Luanga y sus compañeros, mató a un grupo de anglicanos, claro, mártires por la fe también, son cristianos, y entonces también los mató, pero luego ya les digo, será este grupo de católicos que lamentablemente pues van a morir. Algunos de ellos, fíjense, muchachitos, ahora les pongo la imagen, incluso no estaban ni bautizados. Y entonces, estando en la cárcel, los bautizó Carlos Luanga. Eran catecúmenos, estaban preparándose al bautismo y fueron pues en secreto los bautizó Carlos Luanga, era a finales de mayo del 86. Y entonces los llevaron de una manera cruel, ¿no? Los trasladaron, buscaron la manera de que adjuraran de la fe y los trasladaron durante 8 días a otro lugar, que fue el lugar donde ellos fueron martirizados, se llama Namugongo. Namugongo se llama el lugar. De hecho, bueno, igual fíjense, es interesante porque ese fue el lugar, el santuario de Namugongo, donde el Papa San Pablo VI fue en 1969, en su primer viaje, el primer viaje de un pontífice a África. Y fue precisamente porque él fue el que los canonizó. Los había Benedicto XV en 1920 los había beatificado, pero fue San Pablo VI el que los canonizó en medio del Concilio Vaticano II, porque fue un 18 de octubre de 1964. Pero ya les digo, entonces, algunos, porque es un grupo grande, ¿verdad? Es un grupo de más de 20. Algunos de ellos murieron en el trayecto por los golpes, les lanzaron, los colgaron, fue una cosa terrible. Y entonces los 12, junto con Carlos, que sobreviven, van a ser quemados vivos ahí en Namugongo. Es una cosa horrenda, ¿no? Los amarraron en esteros con ramas secas y les metieron fuego. Bueno, igual, es evidente
que el tema este de la sexualidad desenfrenada, pues terminará en eso. Y fíjense que lo que cuentan es que había un hechicero que era consejero del Wamga, el rey, y entonces era el que presionaba, pero también había un primer ministro, ese va a morir de manera bien cruel después, muy, muy cruel. Pero en fin, bueno, el Papa San Juan Pablo II pidió que estos mártires fueran celebrados como memoria obligatoria, porque antes sí existían, ¿no? Pero no, ahora es memoria obligatoria para que no se nos olvide pues que la Iglesia Católica no es europea y tampoco es americana, también es africana, es asiática, es de Oceanía, es decir, no hay que llevar a eso. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy leemos, hoy y mañana, realmente leemos la segunda carta del apóstol San Pedro. No sé si van notando, vamos leyendo textos cortitos, ¿no? Hemos leído durante 5 días la primera de Pedro, leímos la de Judas, leemos ahora 2 días la segunda de Pedro y luego vamos a leer la segunda de Timoteo, creo que son textos cortitos del Nuevo Testamento, pero bellos, ¿no? Segunda de Pedro, pues capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que abunden entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de las cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su buena fe buena conducta, a la buena conducta la inteligencia, a la inteligencia el dominio propio, al dominio propio la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podrá ser muy corto el texto, si son apenas 7 versículos, pero realmente es bellísimo. 3 cosas, digamos rapiditas. Primera de ellas, escuchen cómo dice: ustedes que han obtenido una fe tan preciosa, tan preciosa. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la primera carta de Pedro va dirigida a catecúmenos, va dirigida, a neófitos, a personas que han recibido recientemente el bautismo? Entonces, aquí parece ser que es una continuación, ¿no? O sea, se sigue hablando a las personas que han llegado a una fe tan preciosa, tan preciosa. Es que me encanta esto. Que abunden ustedes la gracia y la paz, que abunde. No podemos ser mediocres en el seguimiento del Señor. Esto del seguimiento del Señor no puede ser una cosa así, simplona, por encimita, un par de ¿cómo les diría?, de manitos de pintura. No. Tiene que ser abundante en gracia y en paz. Segunda cosa, su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad. Miren, eso es lo que yo les digo tantas veces, ¿no? Ok, yo soy católico, evidentemente. Católico, pues, evidente, sacerdote y lo que ustedes quieran. Yo, de corazón, no podría, respetando evidentemente a los hermanos separados, yo no podría hacerme de ninguna otra confesión. La gente dice de otra religión, bueno, pues si son cristianos bautistas, cristianos luteranos, cristianos anglicanos, cristianos católicos, pero yo no podría. ¿Saben por qué? O sea, sí, porque usted es padre. No, porque viéndolo objetivamente, ¿no? Viéndolo objetivamente, sí, ellos tienen algo de los medios de salvación, claro que sí, tienen algunos, la Biblia, la oración, sí, claro. Es decir, tienen alguna cosa, pero no lo tienen todo. Perdonen, pero no lo tienen todo. Y además, ayer que hemos celebrado la solemnidad del corpus, del cuerpo y la sangre del Señor, por Dios, hombre. O sea, ¿cómo? Tenemos todo para alcanzar la santidad. Es decir, fíjense, para llevar una vida de santidad. Ay, ¿para qué voy a agarrar yo algo que es incompleto cuando lo tengo todo para ser santo? Todo. No dice, aquí hay unas cositas, les ha otorgado todo lo necesario. Y tercero, ¿ya vieron ese progreso espiritual? ¡Ja, ja! Dios mío, esto es como para mí. A mí me encantaría poder predicar un retiro con este tema. Buena fe, ok. Añadámosle buena conducta. A la buena conducta, añadámosle inteligencia. A la inteligencia, dominio propio. El dominio de sí, importante eso. Al dominio propio, la perseverancia. A la perseverancia, la piedad. A la piedad, el amor fraterno. Al amor fraterno, la caridad. ¿No es lo mismo?
Ajá, cuidado, la caridad ya no solo es el amor fraterno, no solo es la filía, sino el agape, el amor como tal, el amor de Dios. Todo comienza. ¿Usted tiene fe? Qué bueno, ahora demuéstrelo con una vida recta, de buena conducta. Y aparte de eso, métale cabeza, pues. Póngale inteligencia al asunto. Si es lo suficientemente inteligente, se va a dar cuenta que debe aprender a controlarse, ¿no? A tener dominio, que no lo dominen las pasiones, que eso es lo que dice arriba. Que lo dominen las pasiones. Y bueno, una vez usted empiece en ese camino, se persevere, pues. Porque vendrán un montón de obstáculos. Porque esa perseverancia le va a llevar a la piedad, al verdadero sentido de la religión. Esa es la piedad, el verdadero sentido de la religión. Eso le va a hacer descubrir que la religión, por eso religio, es relación. Entonces, por eso entrará en el diálogo y en la comunión con los hermanos. Pero ahora, no solamente porque son hermanos, ahora extendámoslo a todos. Bello, ¿no? Ay, Señor, el Evangelio, Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y lo golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le tuvieron miedo a la multitud. Lo que es la única cosa que a los políticos y los que tienen el poder le tienen miedo a lo que, por eso manipulan las encuestas, ¿no? Manipulan todo para que aparezca como que efectivamente son ellos los redentores y los salvadores. Bueno, en fin, ok, no se les olvide. Hemos leído la semana pasada el capítulo 11, ¿se acuerdan cómo comenzaba aquello de, no lo leímos porque tocó ¿qué fue cuál de la fiesta? Bueno, sí, porque tocaba lo de la visitación. Pero entonces recuerden ustedes, lo que debíamos haber leído que no leímos fue Jesús entrando en Jerusalén. ¿Con qué autoridad? Recuerden, el problema es un principio de autoridad aquí. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién cuestionó a Jesús? Los sumos sacerdotes, los escribas, perfecto, y fueron los que cuestionaron. Entonces, fíjense, que de ahí viene, por eso Jesús la aquella pregunta: ¿lo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Jesús está poniendo en tela de juicio la autoridad de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Interesante. Además, fíjense que son los que va a mencionar en el capítulo 8 de Marcos, cuando anuncia por primera vez su pasión. Los menciona a ellos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Ok? Entonces, fíjense, la parábola va por ellos. La parábola está, como les diría, anclada en el capítulo 5 de Isaías. Mi amigo tenía una viña, mi amigo hizo, y así, casi describe lo mismo, ¿no? Hombre, ¿qué es lo que hizo? Con qué delicadeza, ¿no? Fíjense, plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, colocó una torre para el vigilante. Todo lo que hizo, todo lo bello que hizo, precioso, ¿no? O sea, el amor que tiene este dueño de la viña con delicadeza. Y luego la entregó, ekdodimi, o sea, la arrendó, obviamente, a algunos traducen arrendar, pero realmente es esto como donar, ¿no? A unos viñadores para que la cuidaran, para que pues de hecho, la hiciese producir. Y produce, porque evidentemente después la van a querer heredar matando, un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense la paciencia de este señor, de este dueño de la viña. Manda uno,
lo insultan, ¿ya? Manda a otro, lo descalabran, dice aquí la traducción esta mexicana. Manda a otro y lo matan. Mandó a otros muchos. Madre de Dios, Señor, a la primera hubieras tenido que mandar un ejército, a la policía al menos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Va a estar permitiendo a estos desgraciados que sigan actuando de esa forma? No, Señor. Lo siento, este viñador, demasiado bueno, ¿eh? Perdón, le vamos a decir a Dios ahorita, te pasás de bueno, Señor. Te pasás de bueno. ¿Cómo es posible que permitas tanto abuso? Ya, tanto profeta asesinado, tanto hermano asesinado. No, no, Señor, perdóname, pero está bueno que seas bueno, pero tampoco. Ya era el segundo, juguemos béisbol, entonces 3 strikes, out. No, no, solo le quedaba uno, dice, interesante, solo le quedaba uno, su hijo querido. Claro, por eso después se van a molestar los sumos sacerdotes porque se van a dar cuenta que está hablando de Jesús, ¿no? Él está hablando de él, su hijo querido. Lo vieron, hombre, les manda lo que él quiere, les manda lo que él ama. Y estos benditos lo que hacen, al verlo se dijeron, ah, sí, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Si está todavía vivo el dueño y usted está pensando que esa es la manera de proceder. Y fíjense lo que se apoderaron de él, lo mataron y oigan, es decir, yo me pongo a pensar que deben haber sentido estos que escuchaban, porque aquí hay completamente un abuso terrible, terriblísimo, porque lo echaron fuera de la viña, pero no lo enterraron, no lo enterraron. En el mundo judío eso es gravísimo, gravísimo. O sea, usted no deja a nadie sin enterrar. O sea, es una obra de misericordia básica, fundamental, pero eso hasta ese nivel llegan, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Utiliza la parábola, que eso evidentemente va aumentando el conflicto, o sea, lo tiene a uno así, al borde de la silla, porque qué barbaridad, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a desarrollar. Está uno ahí sentadito esperando. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pero es una pregunta retórica, la contesta él mismo. Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros, dará. De hecho, fíjense que la dona, esa es la idea, la dona. ¿Acaso no han leído en la Escritura? Y cita el Salmo 117, 118, ¿no? La piedra angular que desecharon, pues la piedra que desecharon los constructores, estos viñadores, asesinos, ahora son malos constructores, que desechan lo que de hecho es fundamental para que el edificio se sostenga. Bello, ¿no? Bello. Pues bueno, los sumos sacerdotes, los escribas estaban llenos de cólera. Ah, pero la opinión pública es importante. Los cobardes siempre son así. Siempre andan queriendo quedar bien con todo el mundo y por eso fracasan. Hay que quedar bien con la conciencia. Claro, miren, esta semana vamos a terminar de leer el Evangelio de Marcos. En la lectura ya el próximo lunes, en la 10ª semana, ya comenzamos a leer Mateo. De hecho, vamos a empezar a leer las bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña. Bueno, pero le digo esto porque es importante que quede claro. Ya estamos llegando al final del Evangelio de Marcos, pues en esta lectura continua. Y claro, el conflicto queda patente, ¿no? Por eso ya les digo, hay una cita indirecta a lo que ya dice el capítulo 8. Estos son los responsables de la muerte del Señor. ¡Qué bárbaro, verdad! Esos asesinos, viñadores, que no cumplían con lo que prometían, se hizo un contrato ahí para que hicieran. Bueno, Dios no rechaza a Israel, tiene paciencia con Israel. Y por eso, pero le va a entregar a otros. No hace referencia directa a la iglesia, no lo hace directamente no, pero sí hay evidentemente una alusión. Les invito a hacer oración. Piedra angular, tierra fértil, nuestro cimiento, eso eres tú. Roca fuerte que nos protege, en ti se levantan seguras nuestras ilusiones, proyectos, anhelos, en ti se gesta nuestro amor. Suelo firme en el que caminamos, entrelazando los brazos y compartiendo la marcha con otros caminantes, amigos, hermanos, con otros peregrinos, heridos, cansados, con otros testigos que hablan de ti. Piedra viva, con la que se construye casas abiertas, templos humanos de amor y misericordia, bienaventuranzas y milagros cotidianos. Piedra angular, tierra fértil, nuestro cimiento. Jesús. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Carlos Luanga y sus compañeros mártires, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.